hemos venido trabajando en estos seminarios y el último fue Alfredo, que nos presentó sobre la antropología. Antes de eso fue en los que yo estuve, por lo menos en Marco, y bueno, sé que Jonathan y también Daniel presentaron más una visión desde las diferentes disciplinas. Durante la presentación de Alfredo dije, bueno, sería interesante también presentar un poco de lo que hace la ecología política, que es de cierta manera una visión o una práctica de trabajo, de investigación que algunos de nosotros la adoptamos, quizás algunos ya hagan esto y no sabían que se llamaba ecología política, ¿no es cierto? Y hay muchos elementos de lo que los diferentes compañeros en el proyecto están haciendo. Entonces, bueno, la idea de hoy es presentarles un poco qué es la ecología política y cómo esta práctica interdisciplinaria entiende y estudia la gestión de riesgo de desastres. Primero, a ver. Ahí está. Bueno, primero les quería mostrar esta imagen. Es una ilustración, es un mural que fue hecho en el marco del proyecto de Ciencia Ciudadana liderado por Jenny en el volcán Tungurahua. Y está pintado en la comunidad de Cuzúa. Y lo que yo quería es invitarles a que vean esto como una narrativa, como una historia que se está contando de un lugar. Y quería pedirles que piensen desde sus disciplinas qué hace esta ilustración que ustedes quieran saber, a qué les invita a preguntar, ¿no es cierto? Y si es que alguno de ustedes quiere compartir conmigo esas preguntas, o sea, qué tipo de preguntas les genera, qué curiosidad, qué quieren saber de este lugar, qué quisieran investigar sobre lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Sobre lo que nos está contando esta ilustración, este dibujo. No sé si alguien quiera contarnos, nos puede... No les veo, así que quizás hable alguien. ¿Algún voluntario? O pueden poner en el chat también, si es que puedo ver. Elisa, sí, gracias. A ver, yo quisiera un poco, me pregunto cómo comenzó la gente a vivir en ese lugar, a pesar del riesgo, ¿no? Preguntar por qué escogieron ese lugar para sentarse. Uh-huh. Sí, o sea, la historia de ese lugar un poco, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más? A mí me... Ay, perdón. No, sí, sigue nomás. Me gusta cómo está representado el volcán masculinamente. Me llama la atención. Como el volcán es un hombre, un chico. Interesante, sí, gracias, Malena. Elisa, también creo que estabas diciendo algo. Sí, lo que yo iba a decir es que a mí me llama la atención la expresión, o sea, los ojos dormidos y todo pacíficamente, y luego los ojos rojos y la furia, o sea, cómo se le atribuye esta como característica humana al volcán. Sí. ¿Alguien más? Sí, yo, que se me hace, el que está con esa gorrita blanca, que parece que es un escalador. O sea, que la gente cuando pintaron el mural, ¿a qué hacía referencia? O si era un vigía o quién es dentro de la fotografía. Ya, muy bien. Sí, es un vigía, son vigías, Marisa. ¿Alguien más le genera curiosidad en cuanto a las amenazas que ven? ¿Qué amenazas ven ahí? ¿No? Yo no puedo ver el chat por alguna razón. Creo que no hay chat, es más. No sé si hay. No, nadie está escribiendo en el chat. Bueno, creo que con eso podemos como que terminar esta parte. La idea es que se queden con preguntas de qué, cuando ven un lugar, cuando se les presenta, ¿no es cierto?, un caso de estudio, ¿qué tipo de preguntas son las que ustedes hacen desde sus disciplinas, ¿no es cierto? Y vamos a volver después a esta ilustración al final como reflexión.
Entonces, ¿qué es la ecología política? La ecología política es un conjunto de prácticas interdisciplinarias, no es una teoría, ¿sí? Entonces, no es que les estoy presentando aquí una teoría sobre algo, sino un conjunto de prácticas que vienen de muchas disciplinas, que trata de estudiar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza o entender esas relaciones a través del análisis del acceso y control a los recursos naturales. Aquí les doy el ejemplo del agua, de la tierra, del aire, pero son muchos los recursos, ¿no es cierto? Y trata de entender eso, el acceso y el control desde una perspectiva de política, ¿no es cierto? ¿Qué hace que las personas tengan acceso? ¿Qué hace que las personas puedan controlar y tomar decisiones sobre esos recursos? ¿Y qué hace que haya inequidad en ese acceso y control? Al mismo tiempo examina los cambios en los sistemas socioambientales, considerando las relaciones de poder. Eso es justamente cómo las relaciones entre diferentes actores a nivel local, a nivel digamos, puede ser a nivel de región o a nivel nacional, internacional. Hay diferentes relaciones de poder y cómo eso afecta a los sistemas socioambientales, ¿no es cierto? También, esto es importantísimo para la gestión del riesgo, busca entender las causas de esos cambios socioambientales o, por ejemplo, de la degradación de algún recurso, enfocándose en las causas, no en los síntomas. O sea, no solamente ver, por ejemplo, que ya no hay agua en un lugar, sino qué hizo que ya no haya agua en ese lugar. Esa es la pregunta. ¿Qué causó ese resultado? Y al mismo tiempo busca encontrar sistemas y prácticas sustentables en el manejo de los recursos naturales. Entonces, no solamente trata de reconocer y, digamos, identificar las causas de alguna problemática socioambiental, pero también en el entender cuáles fueron las causas, buscar soluciones, ¿no es cierto? Y al manejo de esos recursos. Entonces, siempre pensando en las transiciones, en cambios, en cosas que se puedan hacer para solucionar y para aportar a esos procesos. Bueno, ¿de dónde viene la ecología política como una práctica interdisciplinaria, no es cierto? Viene en respuesta a la idea de una ecología apolítica o como entender la naturaleza sin nosotros como actores principales y nuestras decisiones en esa relación naturaleza-seres humanos. Y sobre todo de la crítica a visiones de una crisis medioambiental basada en dos principios. En el principio que el problema es que hay sobrepoblación mundial y que a raíz de eso hay escasez de recursos y que a raíz de eso hay degradación. Entonces, que sobreutilizamos los recursos, que utilizamos algo de manera desmedida. Esa es una narrativa que circula mucho, sobre todo, por ejemplo, con la idea del cambio climático y también con la idea de que no hay suficientes recursos y que hay muchas personas en el mundo. ¿Cuál es el problema de eso? Que no estamos dando responsabilidad ni agencia a las decisiones que se toman, que generan esa escasez y que generan esa degradación. Y se vuelve muy complicado porque empezamos a culpar a aquellos que son muchos, ¿no es cierto? Y se vuelve muy desigual y se empiezan a generar estas ideas de que en la India hay mucha gente o en tal lugar hay mucha gente y es porque ellos son muchos que se están causando problemas y porque no tienen acceso a diferentes recursos. Pero no se hace la pregunta, ¿qué hace que esas personas no tengan acceso a recursos? ¿Y qué hace que nosotros o que otras personas sí tengan esos recursos? ¿Por qué hay esa inequidad? O sea, quitarle lo natural en esas relaciones donde unos tienen más que otros, donde unos tienen más acceso a recursos que otros. Por otro lado, la ecología política cuestiona la solución a este problema como la modernidad, ¿no es cierto? Muchas veces la idea es adoptar sistemas más eficientes y que las soluciones son a través de infraestructura, por ejemplo, o a través de la ingeniería. Muchos de ustedes que trabajan en el tema de gestión de riesgos y, por ejemplo, en los volcanes, la idea de contener a las amenazas con infraestructura o contener a los ríos con todo un sistema de
¿no es cierto?, de contención, de muros, etcétera. No estoy diciendo que eso esté mal, pero si es que empezamos a cuestionar a esta idea de la modernidad como la única solución y como el camino que queremos, y empezamos a entender un poquito de dónde viene esta idea de la modernidad, por qué estamos creyendo que ahí están las soluciones. Entonces, no a quitar, no a decir que no es bueno, pero a preguntar por qué creemos que es bueno, ¿sí? Entonces, es a hacernos preguntas sobre estos procesos que median nuestra relación con el medio ambiente. La ecología, entonces, la ecología política entiende los cambios medioambientales y las condiciones ecológicas como producto de procesos políticos, de decisiones, de toma de decisiones que se pueden cambiar. Es decir, busca la justicia social y entiende a esos procesos no como naturales, o sea, a la escasez de agua no como algo natural, pero como el resultado de muchas decisiones, muchas veces injustas, donde se privilegian a unas personas sobre otras, y por eso existe esa escasez, ¿no es cierto? Entonces, al reconocer el origen del problema, se pueden buscar soluciones. Eso es lo que la ecología política hace digamos, temática de entender las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, y quizás cuestionarnos un poco si es que estamos separados, si es que hay una separación entre la naturaleza y los seres humanos, o si es que nosotros nos creamos y recreamos siempre todo el tiempo, como naturaleza y como seres humanos. ¿Cuáles son las herramientas de la ecología política? ¿Cuáles son estas disciplinas en las que se basa la ecología política? Entonces, les voy a hacer un resumen de algunas, son muchas, ¿sí? Pero he escogido algunas como para darles una idea de dónde viene el análisis que plantea la ecología política. Entonces, por un lado está la economía política, que lo que hace es el análisis de las relaciones sociales de producción a diferentes escalas geográficas, ¿no es cierto? En el uso y en el manejo de los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, ¿qué impacto tiene el hecho de que cambie el precio del azúcar, ¿no es cierto?, a nivel internacional en los sistemas de producción a nivel local, en, por ejemplo, la producción de azúcar en Cali, Colombia, por ejemplo? Y cómo eso, a su vez, impacta en las relaciones de hogar. O sea, entender a todos los niveles cómo las relaciones sociales de producción impactan, ¿no es cierto?, en las relaciones humanas, económicas, sociales, etc. Esa es la visión que nos da la economía política, o una de las herramientas. Las otras son las teorías de manejo de recursos de propiedad común. Y aquí es donde viene todo el tema de acceso y control y los derechos de propiedad y uso sobre los recursos de propiedad común, que son el agua, el aire, por ejemplo, los peces, o un lago, o un páramo, ¿no es cierto?, que son recursos que los manejamos en comunidad o como sociedad. Por ejemplo, el agua en Ecuador, en las comunidades indígenas se la maneja como comunidad y es propiedad del Estado, pero se la maneja como comunidad. Entonces, estas teorías de manejo de recursos nos hacen entender un poco cómo funcionan esos derechos de propiedad y uso, pero sobre todo viene estas teorías de una respuesta. Harding, que es un académico que trató de decir que no se puede manejar en comunidad los recursos y por tanto todo tiene que ser privatizado. Entonces, una respuesta a esas como propuestas de privatización de todo como la solución a esa idea de escasez y necesidad de manejar los recursos porque hay una sobrepoblación, etc. Otras de las herramientas teóricas que utiliza la ecología política son los estudios de desarrollo feministas, que trataban de entender, bueno, estos son en los años 50, 60, sobre todo ya más de los años 80, que nos invitan a entender la inequidad en el acceso a los recursos naturales desde una visión de género. Entonces, ¿por qué en muchos casos las mujeres no tenían acceso a la tierra? ¿Por qué cuando se pasaba de generación en generación
solo se entregaba la tierra a los hombres en una comunidad y no a las mujeres, etcétera. Entonces, lo que nos permite estos estudios de desarrollo feminista es entender la inequidad basado en el género, ¿no es cierto? Y en alguna condición. En este caso es del género, pero puede ser otra. Puede ser también la etnicidad, la raza, etcétera. Asimismo, el postestructuralismo, que muchos de ustedes lo deben conocer por ¿no es cierto?, desde sus disciplinas, nos invita a repensar cómo ciertas nociones que aceptamos como verdades absolutas se reproducen a través del discurso, ¿no es cierto?, a través del lenguaje, de imágenes, de terminología que utilizamos y en general de los sistemas y prácticas sociales. Por ejemplo, nos hace preguntar cómo la medicina occidental o las prácticas de biomedicina son como la única verdad o es la solución, ¿no es cierto?, a todo el tema de nuestra salud. O también a la educación, como la hemos pensado nosotros todos, de cierta manera hemos sido entrenados dentro de una visión de educación y conocimiento occidental. Y nos hace preguntar esto si es la única forma y si es la única, y entenderlo como un sistema, no como una verdad, sino como un sistema. Y no tratar de decir que no es bueno o que no es verdad, sino que tratar de reflexionar sobre eso y entender la historia social y política de esos sistemas. Es decir, ¿de dónde viene la práctica de la medicina como la hacemos ahora? ¿De dónde viene la educación? ¿De dónde vienen todos los sistemas que muchas veces los aceptamos como verdad, pero son parte y tienen toda una historia de sistemas muchas veces inequitativos, ¿no es cierto?, de sistemas que no son de relaciones de poder, etcétera. Eso es lo que nos invita a pensar las teorías del postestructuralismo. Y para muchos de ustedes, seguramente que han leído Foucault, nos invita a pensar en la idea de las prácticas de gobierno como actos políticos. O sea, que cuando no solamente el gobierno pensado como el gobierno de una nación, de un estado, sino el gobierno como prácticas de actos que hacemos, por ejemplo, dentro de un hogar. Hay prácticas de gobierno, o sea, cómo funcionamos como hogar, cómo funcionamos como institución y cuáles son esas prácticas y a pensar en esas prácticas como actos políticos, no como algo natural que está ahí, sino que son decisiones que se toman o que se omiten y que por lo tanto tienen resultados e implicaciones. Asimismo, otra de las herramientas es la historia de la ciencia y los estudios postcoloniales. La historia de la ciencia lo que hace, y aquí tenemos una historiadora de la ciencia, Elisa, nos hace pensar también las jerarquías de poder del conocimiento, o sea, ¿por qué le damos más importancia, por ejemplo, al conocimiento científico? ¿En qué sistemas o en qué momentos le damos más importancia a ese tipo de conocimiento y por qué le damos más importancia a ese conocimiento? Asimismo, y nos hace pensar estos estudios postcoloniales en las relaciones de poder no equitativas en función a la raza, en función a la etnicidad, y cuestionar por qué una persona tiene más acceso a algo más que otra por su condición de raza o social, etcétera, y étnica. Entonces, estas son algunas de las herramientas que utiliza la ecología política como práctica, ¿no es cierto? Hay muchas, también mucho de la antropología, mucho del trabajo que se hace en la ecología política viene de la geografía, porque se tratan de entender las diferentes escalas de análisis. Entonces, para darles un ejemplo, me parece a mí siempre es útil dar ejemplos con casos, ¿no es cierto? Con casos de estudio. Entonces, quería darles el ejemplo clásico en la geología política, que es de la hambruna y de la inseguridad alimentaria. Y de ahí viene mucho esta práctica interdisciplinaria de tratar de entender y explicar las causas que generan una hambruna. Y no solo pensarlo como algo natural, algo que sucede, algo que pasó en el África en los años 90, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo en esta foto, es una vaquita que está totalmente flaca, enferma, que obviamente no va a poder proveer a las personas que viven ahí, hay una sequía terrible,
Y bueno, seguramente la gente se está muriendo del hambre, literalmente, ¿no es cierto? No quería poner las fotos de esos niños flaquitos, muertos, ¿no es cierto?, totalmente desnutridos, porque al hacer eso hubiera estado reproduciendo esa narrativa. Y no quiero hacer esto, pero sí quería darles el ejemplo con este animal que está obviamente totalmente también desnutrido. Y lo que la ecología política hizo en términos de tratar de entender las hambrunas es entender las causas, y las causas de diferentes niveles. Entonces, lo que nos hace preguntar, ¿esto simplemente es una sequía? ¿Hubo aquí sobreexplotación de los recursos y por lo tanto no hay los suficientes alimentos o no se producen los suficientes alimentos? Esa idea de la sobrepoblación como la respuesta o digamos a por qué existe un problema. Entonces, lo que la ecología política nos invita a hacer es pensar en, por ejemplo, el acceso a mercados, los recursos, la historia colonial de un lugar, por ejemplo. Si es que aquí, en este lugar, y estoy pensando en el África, sabemos que mucho de las hambrunas que han habido es por la influencia de todos los poderes coloniales que hubieron y que estuvieron ahí, de cómo se repartieron. No, alguien está con su micrófono prendido, ¿pueden apagarle, porfa? Porque estoy escuchando. Entonces, lo que nos invita a hacer la ecología política es pensar en esas causas, ¿no es cierto? En la repartición de tierra y agua y también, por ejemplo, a cuestionar los proyectos de conservación como algo positivo y bueno siempre. Muchas veces los proyectos de conservación hacen que la gente no tenga acceso a tierras que antes sí tenían o que no tengan acceso a recursos, a animales, a peces, a diferentes, no sé, a miel, lo que sea que ellos necesiten para poder vivir. Entonces, nos hace pensar en cuáles son las decisiones a nivel local y cómo están conectadas a procesos económicos o sociales a escalas nacionales e internacionales que generan esta situación. Nos hace pensar en las responsabilidades, en quién es responsable de que en este lugar la gente no tenga los suficientes alimentos para poder sobrellevar una hambruna o, perdón, una sequía. ¿Cuántos años pueden aguantar sin alimentos? ¿Y cuáles son los sistemas de las instituciones que no están permitiendo que haya esa seguridad alimentaria y esa seguridad social que permita responder a una sequía, por ejemplo? Entonces, les quería dar un ejemplo así, que es un clásico ejemplo de la ecología política, que nos ha invitado a entender las causas de esta situación y hacer las preguntas que son difíciles, de responsabilizar a diferentes decisiones y personas, y no solamente a la gente que vive ahí, por, uy, son muchos, o uy, no saben manejar sus tierras, o ya dañaron todo ha habido degradación de suelos, etcétera, que es otro de los casos clásicos de la ecología política. Por otro lado, esta práctica nos invita a pensar en las resistencias y en la transformación, a no solamente ver a estas personas o a estos procesos como víctimas de un sistema político, social, internacional más grande, pero también reconocer y visibilizar las resistencias que se dan a nivel local y las resistencias como en movimientos sociales, que es el caso de la foto que les he puesto, que algunos de ustedes conocen, de las comunidades indígenas en Ecuador que están protestando en contra de la explotación petrolera, pero también reconocer las formas de resistencia en lo cotidiano, en el día a día. Y esto es algo que es interesante para nuestro trabajo en los casos de estudio. Como, por ejemplo, dentro de un hogar hay resistencias, o cómo en una comunidad algunas personas tratan de acceder a recursos de manera, ¿no es cierto?, puede ser ilegal, pero es una manera también de resistir y una manera de cuestionar el sistema y esas decisiones que se tomaron. Lo que muchas veces Alfredo nos invita a pensar en esas ideas de negociar. ¿Cómo negociamos nuestra posición? Muchas veces a través de actos de resistencia en lo cotidiano. ¿Qué es lo que también nos invita a hacer esta práctica de la ecología política? Es a reconocer el conocimiento local, a pensar en esas relaciones de poder entre los diferentes tipos de conocimiento y también a reconocer las capacidades locales. La ecología política
y la gestión de riesgo de desastres están muy... hay una relación ahí muy importante, porque también la ecología política se ha informado de los estudios sobre amenazas, ¿sí? Y sobre todo el tema de la gestión de riesgos como lo entendemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos invita a hacer esta práctica interdisciplinaria? Es a entender qué genera el riesgo, ¿sí? Y por lo tanto nos invita a entender o a pensar que el desastre solo puede darse como resultado de decisiones y acciones y omisiones, y no como algo natural que se da porque hay una amenaza y hay personas ahí, sino que hubieron muchas decisiones, hubieron muchos y omisiones también que generan ese desastre, ¿sí? Em, entonces, fijándonos en esta foto que les pongo aquí, que para los que conocen es del volcán Tungurahua, les invito a pensar en esa idea de que qué hizo, lo que Elisa nos presentó, ¿no es cierto?, al principio, que cuando yo les invité a que piensen en esas preguntas, ¿cómo llegó esta casa aquí? ¿Qué hizo que esta familia se asiente en este lugar? Que además es hermoso, como pueden ver, es maravilloso, la tierra es fantástica, el maíz crece ahí lindísimo, por aquí también veo unos duraznos, ¿no es cierto? ¿Qué hace que esa casa esté ahí y que esté tan cerca de esta amenaza que es el volcán? Entonces, ¿qué es lo que nos invita a preguntar la ecología política? Es, ¿por qué esta casita está aquí? ¿Puede evacuar esta familia si es que el volcán erupciona? Si es que aquí llega, porque en este lugar llegan los flujos piroclásticos. ¿Tiene esta familia acceso a información, a transporte, a diferentes recursos que les permiten poder evacuar o poder responder a las diferentes amenazas del volcán? ¿Y cómo se consideran sus capacidades en la toma de decisiones sobre sus vidas, sobre sus recursos y sobre sus modos de vida, que es ser campesinos y vivir en esta tierra, ¿no es cierto? A eso nos invita la ecología política, no solamente a pensar, uy, viven ahí porque no saben que hay un volcán. Claro que saben que hay un volcán, pero la razón por la que están ahí son muchas. Y si es que en algún momento se vieron afectados o se verían afectados por el volcán, es por muchas razones, factores institucionales, ¿no es cierto?, del sistema económico que también generan vulnerabilidades. Y a lo que nos invita la ecología política y la gestión de riesgo es a repolitizar el debate, ¿no es cierto? A responsabilizar a los diferentes actores y no a decir, es la gente que no sabe que está ahí. ¿Cuál es el rol de los políticos? ¿Cuál es el rol de los científicos? ¿Y cuál es el rol de la historia de un país como Ecuador que ha generado vulnerabilidades y que genera que la gente vive en un lugar así, pero sobre todo que no puedan seguir viviendo en ese lugar de la manera que ellos quieren, ¿no es cierto? Entonces, eso hace la ecología política, nos hace preguntar la política, las decisiones que se tomaron que hacen que se den los desastres. Ya hemos hablado mucho de la idea de que los desastres no son naturales. Si quieren, podemos seguir conversando de eso al final, pero creo que es la manera más fácil de entender esta idea de que los desastres no son naturales es basándonos en las causas que generan el desastre. Es decir, ¿qué hace que las personas estén ahí en el momento en que se presenta una amenaza? ¿Y qué hace que la vida de esas personas y los medios de vida sean irrumpidos de alguna manera por esa amenaza? Les quería también presentar estos dos otros casos que son ya más cercanos a lo que estamos haciendo en Quito, como otro ejercicio, ¿no es cierto?, de pensar en qué preguntas son las que genera la ecología política, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la foto en el lado izquierdo es de Soacha, en Colombia. Es todo un municipio grandísimo a las afueras de Bogotá. Y por otro lado está Chosica, en Perú, que asimismo es un municipio a las afueras de Lima. Los dos son lugares donde vive gente que trabaja o que quiere trabajar en Bogotá. ¿Y por qué se asentaron ahí? ¿No es cierto? Si es la pregunta que nos están haciendo. En los dos casos son personas que fueron desplazados por el conflicto
muchos o por pobreza, y que llegaron a sentarse en lugares que no quería vivir. En el uno porque hay deslizamientos, como ven, y en el otro porque se dan estos flujos de lodo. Cuando llueve un poquito, baja la tierra con el agua y se generan inundaciones y destrucción, ¿no es cierto?, de las viviendas, de todo. ¿Qué nos hace, qué nos invita a preguntar la ecología política, ¿no es cierto? Es, primero, ¿cómo llegó la gente acá? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que ellos tengan que llegar a ese lugar? Y que ahora, ¿no es cierto?, una vez que se asentaron ahí, ¿qué no les permite poder llevar una vida digna, ¿no es cierto? ¿Qué no les permite tener una relación con ese medio ambiente que sea positiva? ¿O qué les podría permitir vivir en paz? En el caso aquí de la derecha de Chosica, se han hecho cosas. Las comunidades se han organizado, tienen rutas de evacuación, como están en la foto, pero no llega a ser, no llegan a ser, ¿no es cierto?, soluciones duraderas, porque también hay falta de acceso a la información, hay muchísima inequidad en el acceso a los recursos, en el acceso a la justicia, en el acceso a muchas cosas. Entonces, lo que la ecología política también nos invita a pensar en las responsabilidades. ¿Quiénes son responsables de que estos lugares estén como estén? ¿Y qué soluciones le podemos dar para poder que haya se llegue a cierta idea o utopía de justicia social? Entonces, como ya yendo a terminar, porque la idea de hoy no era hablar tanto, sino quería que generemos un poco de discusión, les quiero presentar de nuevo la ilustración con la que empecé esta presentación, para invitarles a que piensen en las preguntas que haría la ecología política en relación a esto, al volcán Tungurahua, y a cómo las comunidades han decidido ilustrarla, ¿no es cierto?, en este mural. ¿Y qué preguntas ustedes se hacen ahora, después de que yo les he contado un poco de qué es la ecología política, en relación a esto? Y cómo les ha cambiado de lo que empezamos esta presentación ahora, si es que se les ha generado nuevas preguntas o no, y si es que no, me encantaría aclararles algo. Entonces, no sé si hay alguien, algún voluntario, que quiera hacer una pregunta desde una visión de la ecología política, crítica de relaciones de poder, ¿no es cierto?, que nos invite a pensar en la inequidad, en el acceso a recursos, de información, o si no, también, que si conocen el caso del volcán Tungurahua, como las cosas buenas que suceden ahí y que han pasado en los últimos, 20 años, que han hecho que haya una gestión del riesgo un poco más equitativa en ese lugar. No sé, ¿alguien que nos quiera contar algo? ¿Va a hacer una pregunta? ¿Compartir sus ideas? Están calladitos. Juan Gabriel levantó la mano. Ah, ya, es que no les veo, perdón. Gracias, Adriana. Yo te ayudo. Hola, Teresa, hola con todos. Bueno, escuchando lo que nos expones, Teresa, me vino una pregunta a la mente, que, bueno, no sé si exactamente es lo que tú estabas preguntando con respecto al gráfico, pero cuando yo estudié ingeniería civil, hubiera sido muy, muy chévere que no solo te digan cómo construir una casa en un sitio, sino, por ejemplo, ver un poco más de ese terreno de 10 por 30 en el que alguien quiere construir una casa. Y saber un poco de ecología política hubiera sido bueno para aconsejar a la gente que va a construir una casa, porque básicamente hagamos un estudio de suelos, si el suelo es competente, bueno, construya la casa. Después, cuando estudié un poco más geología, entendí que, bueno, el terreno de 10 por 30 no es el problema es que esté en Quito, que esté en el sur, que esté en el norte, tal vez desde el Ecuador entero, y empiezas a pensar un poco más globalmente, pero con esto que te digo es como que de alguna manera nuestros estudios formales técnicos no nos enseñan o no nos hacen ver más allá de no solo por qué poner esa casa ahí, sino de solo construir esa casa ahí porque alguien quiere que esté ahí.
y no puedes aconsejar a las personas de que quizá esa casa no debería estar ahí, no solo por los riesgos naturales, sino por cosas que pueden ir un poco más allá. Entonces, la pregunta es, ¿crees que de alguna manera esto es a propósito? O sea, ¿crees que el hecho de que no nos enseñen a planificar en la universidad, en las carreras técnicas, sino de que un poco sea divorciado esto de también lo que se hablaba a través de las ciencias sociales y las ciencias técnicas, y si deberían estar un poco relacionadas, sea a propósito, o sea, porque a la final estamos divorciados, un ingeniero civil no sabe nada de teoría política, es como que ayuda a que el sistema siga en ese circulito de gestión de riesgos para que haya para que no haya un progreso de la sociedad o del pueblo o del país en sí. Eso. Gracias, Juan Gabriel. No sé si alguien más quiere aportar a eso y a la pregunta que les dice sobre la ilustración, que creo que tiene que ver con lo que Juan Gabriel está diciendo. Después vamos a preguntar, después les voy a dar un espacio para preguntar más sobre en general. Ahorita solo es sobre, les quiero que reflexionemos sobre este mural. Yo tengo ahí una duda / pregunta, y es por el lado de ¿cómo lee la ecología política los asentamientos tradicionales? O sea, la gente que ha vivido hay un montón de años en el pie del volcán como parte de su cultura, que es parte de su cosmovisión. O sea, ¿cómo lo interpreta? Porque no es una cuestión de me orilló, no es necesariamente que le orillaron a vivir en ese lugar, sino que también responde a un patrón o una tradición de uso del suelo. Entonces, claro, tal vez eso es más para las comunidades indígenas, pero me queda esa duda. Gracias, Elisa. No sé, quizás para responder primero a Juan Gabriel y después a Elisa, después podemos seguir con más preguntas. Entonces, Juan Gabriel, sí, algunos, los más radicales dirían que sí, que es a propósito y que esto es parte de un sistema y de una manera ¿no es cierto?, de entender. Y por otro lado, yo diría, desde una lectura más, digamos, poscolonial y de historia del conocimiento, lo que es que es la manera en que se construye el conocimiento científico, que está muy separado, ¿no es cierto? Esa es la manera en que se lo está trabajando, que se lo enseña y se lo aprende. Ese justo es el sistema de educación que se ha reproducido en Occidente. Entonces, sí, y lo interesante, y por eso es que es interesante, que desde mismo de ese sistema sale la crítica a ese conocimiento, que es lo que nos contó Alfredo la vez pasada, ¿no es cierto?, de cómo se fue autocriticando la antropología. Asimismo, se autocritica las ciencias sociales más en general con toda esta corriente del postestructural y Foucault y un montón de estas ideas de poder y etcétera, que nos invitan a autocriticar de dónde viene nuestro conocimiento y pensar de verdad si es que es la única verdad o la única epistemología de entender el mundo. Entonces yo no llegaría al punto de decir que es a propósito, pero sí creo que en la reflexión está la solución, en la reflexión de pensar por qué te enseñaron eso y cómo tú puedes seguir enseñando a las personas con las que trabajamos, ¿no es cierto?, a los estudiantes, si es que tenemos la oportunidad de ser profesores, a que haya una autorreflexión de dónde viene nuestro conocimiento, de dónde viene el lugar donde estamos, cómo estamos entendiendo al medio ambiente, ¿no es cierto?, a nuestras relaciones con la naturaleza. Y para responderle a Elisa, sí, definitivamente la ecología política, yo los ejemplos que les he dado es donde hay una problemática y donde existe, por ejemplo, la degradación, donde hay hambruna, donde ha habido un desastre. La ecología política nos invita a tratar de entender eso desde esa toma de decisiones. Pero también, por ejemplo, hay todo, y justo uno de los artículos que te envié, te voy a enviar, otro, perdón, no te envié ese, hace una lectura de esos lugares también, que, como tú dices, por ejemplo, del volcán Tungurahua. Digamos que la gente haya estado sentada ahí por mucho tiempo, que no es del caso, porque en realidad no habían comunidades indígenas en el volcán Tungurahua,
sino son más asentamientos más recientes de los últimos 100 años más o menos. Pero digamos que sí, y también trata de entender o de posicionar ese tipo de conocimiento y esa relación con ese lugar como algo que está bien y que tenemos que aportar, ¿no es cierto? Y más bien no solo pensar en la idea de que esa gente tiene que salir de ahí porque hay una amenaza, sino cómo sus conocimientos, su manera de vivir en ese lugar puede ser una de las soluciones para que puedan seguir viviendo ahí, tomando en cuenta sus como visiones, todo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente una herramienta crítica para tratar de entender situaciones que estén mal, pero también para tratar de aportar y también esas resistencias que estábamos hablando, que es el caso más o menos de lo que tú me estabas diciendo. Obviamente que hay críticas de la ecología política, no es perfecto, pero creo que nos da algunas herramientas interesantes para poder hacer la lectura y en términos de gestión de riesgo y en términos del trabajo que estamos haciendo, creo que puede ser una herramienta interesante. Y con eso, más o menos quería hacer la última reflexión, que es sobre cómo como la ecología política puede ser como una práctica para el proyecto Tomorrow Cities, ¿no es cierto? Para el trabajo que estamos haciendo en Quito. Y bueno, eso es mi aporte, eso es lo que yo voy a hacer, pero bueno, ¿qué es lo que nos invita a hacer? Es a pensar en el problema del riesgo como el resultado de la economía política del acceso a los recursos, por ejemplo, de la tierra, que es del caso que estábamos hablando hoy. Tuvimos una reunión hace un ratito con los compañeros que estamos trabajando en los casos de estudio, y el tema que vino a colación fue el del acceso a la tierra, de todos el mercado ilegal de tierras, etcétera. ¿Y qué es lo que, más allá de eso, tenemos que preguntarnos? ¿Cuáles son las relaciones históricas de poder que generan ese acceso inequitativo a la tierra? ¿Por qué la gente tiene que comprar de un vendedor ilegal de tierras? ¿Y cómo eso le genera más vulnerabilidad? ¿Por qué el municipio permite que esas cosas pasen? ¿Cuáles son las relaciones, ¿no es cierto?, ahí que permiten que eso se dé? Asimismo, nos invita a examinar las narrativas del riesgo, las nuestras, las de los actores con los que estamos trabajando, las nuestras como las que tú estabas diciendo, Juan Gabriel, es una de las que nos invita a examinar de dónde viene la manera en que pensamos del riesgo. Esto es lo que ya está haciendo Maud y Amy, están haciendo mucho de este pensar las narrativas del riesgo. Ellas están haciendo ese trabajo. Nos invita también a hacer preguntas sobre las relaciones de poder, no solamente en los casos de estudio o en el municipio, a nivel local, a nivel nacional, pero también entre nosotros, a ser reflexivos en nuestra práctica como investigadores, como equipo de investigación. ¿Cuáles son las jerarquías entre nosotros? ¿Cómo nos llevamos entre nosotros y por qué? ¿Por qué respeto más a una persona que a otra? ¿Qué estoy valorando de la manera que habla, que se expresa, etcétera? O sea, creo que nos da unas herramientas bonitas también de autorreflexión. Nos hace repensar las formas de conocimiento y el valor que le damos a cada una, a una versus a otra. Esta idea de lo físico y lo social, yo creo que nos invita a repensarla y quizás no a expresarnos así, sino a pensar en cómo se conectan los dos, cómo el uno hace al otro y no como elementos separados, no como la amenaza y la sociedad, sino cómo la sociedad entiende la amenaza y la amenaza como hace y rehace como una relación como, digamos, sí, que los dos están totalmente conectados y se van creando y recreando en esa relación. Como les decía, nos invita a una práctica de reflexión constante desde nuestro conocimiento, pero también nuestras prácticas, y a reconocer y aportar a procesos de resistencia y cambio. Justamente tuvimos esa discusión hace un momento. ¿Cuál es nuestro rol como proyecto? ¿Cuál es nuestro rol como personas? ¿Y cómo vamos a aportar a esos procesos de justicia social, que al final de cuentas es lo que todos queremos? Y creo que nos invita a ser más políticos en nuestra práctica. Y no digo salir a la protesta o salir a hacer algo grande, pero sí en cómo nos expresamos, cómo generamos cambio en nuestras relaciones, en nuestra investigación o a través de lo que vamos a hacer.
Entonces, creo que ese era el último slide que tengo. Sí, ese es el último. Esta es una foto del volcán Tungurahua, para los que conocen, es al otro lado. Y no sé, qué preguntas, reflexiones. Ahorita sí ya les invito a que conversemos un ratito. Y voy a dejar de compartir. ¿Puedes ver los que están alzando la mano? Tienes que poner en participantes. Sí, Ahí vas a poder ver las manos alzadas. sí, ya dejé de compartir el y ya voy a poder ver. Uy, hay un montón que están con las manos alzadas. No sé, a ver, veo en orden a Giuseppe, a Eliana, a Alfredo y a Jenny. Yeah, hello Teresa. Just thank you very much for your. Hola Teresa, gracias por tu presentación. Solo unas preguntas. La primera tiene que ver con la imagen, porque la línea entre vida y muerte es muy claro, pero cómo esta línea puede ser más borrosa con las prácticas diarias para evitar la muerte. La segunda pregunta, que puede tener más que ver con política de ecología, tiene que ver con el poder, como la expulsión de gente de la mejor tierra les dejó en tierras que están en lugares peligrosos, pero que son fértiles. Thank you, Giuseppe. I'm going to go back to the image because I think the answer to your question is there. Voy a volver a la imagen porque creo que la respuesta está ahí. En términos de la primera respuesta, la gente no distingue entre vida y muerte. Solo ven cuando está activo el volcán o cuando no está activo, y pueden hacer otras actividades. En este caso del volcán Tungurahua, Marisa habló de este señor que es científico, y hay científicos con una drona y una vigía aquí. Este acceso de información les permite vivir en este lugar, aunque esté activo el volcán. ¿Cómo o por qué les permite así? Es porque tienen información que les permite saber cuándo evacuar. Es muy complicado, pero la historia que se ve aquí, la imagen demuestra el momento de evacuación, pero la gente puede vivir aquí a pesar de que el volcán esté activo, y eso es lo importante. Y la otra pregunta, sí, absolutamente es algo que una persona que trabaja en esta disciplina preguntaría, y particularmente cuando está activo el volcán y esta tierra vuelve peligrosa, ¿cómo afecta a la gente que una tierra que antes estaba muy, muy fértil, pero después no estaba? Entonces, estas decisiones son decisiones políticas, también son implicaciones de trabajo científico. No es malo tener un mapa de amenazas, pero ese mapa afecta a la gente. Eliana. Sí, gracias, Tere. Igual súper interesante siempre estas discusiones, porque
nos hace ir comprendiendo otros aspectos de la amenaza, que no es solo a veces el aspecto físico y de medir, sino que tiene muchas implicaciones. Entonces, mi pregunta iba de que siempre cuando se habla de política, como decía Paulo Freire, hay una intencionalidad. Entonces, mi pregunta era si cuando nosotros investigamos en los barrios, esa intencionalidad no debe perderse. Es decir, sí tenemos una intencionalidad, es decir, ¿qué queremos hacer? Y para mí, un poco la respuesta, y también quisiera mirar tu punto de vista, es que esta investigación conjunta que vamos a hacer con la comunidad tiene como objetivo comprendernos, o sea, comprender las causas, las circunstancias que llevaron a que se esté en esa situación de riesgo, pero no solo quedarnos ahí, sino la intencionalidad es con esa comprensión y esas herramientas, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gestionar, vamos a cambiar, es decir, ¿qué cosas vamos a hacer? Y quizás ahí está la intencionalidad, es decir, en el qué hacer, tener como esas herramientas de revolucionarias de tratar de cambiar para poder vivir mejor. Esa era como mi reflexión, mi pregunta. Muchas gracias, Eliana. Y sí, definitivamente eso es lo que, la invitación, digamos, que más o menos estoy haciendo, que a través de nuestras prácticas de investigación, sí nos estamos posicionando. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo y es un poco de la discusión que tuvimos antes, ¿no es cierto? No solamente, y eso ha sido una crítica a la ecología política de cierta manera, o al principio, de dónde empezó esta como práctica, que solo identificaba las causas, ¿no es cierto? Y que identificaba problemas y decía, es porque pasó tal cosa, o es por tal narrativa de degradación medioambiental que después digamos, se puso en práctica una política de conservación, lo que sea, pero no a soluciones, no a, bueno, ¿y qué hacemos? Y esa creo que es una de las nuevas, no les quise hablar mucho de eso, pero de las críticas desde la teoría decolonial y desde las teorías también feministas, que es, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la intencionalidad? Qué lindo si hay política en lo que ustedes están criticando, pero bueno, ¿y cuál es, cómo se genera el cambio? Y creo que eso es lo que tenemos que decidir como grupo. Y como les decía, no se trata de hacer revolución o de no hacer algo que no queremos hacer, pero sí con nuestras acciones. Y yo creo que por eso yo le pongo tanto énfasis a las metodologías participativas, porque creo que así se puede hacer el cambio. Y sí es una posición política el de hacer la práctica de las metodologías participativas, porque estamos pensando desde un principio cuestionando cómo entendemos el conocimiento, por ejemplo, cómo construimos el conocimiento, pero también cómo co-construimos las soluciones a las problemáticas que desde nuestras diferentes disciplinas estamos viendo. Entonces, de acuerdo 100%, Eliana, y muchas gracias por esa tan bonita pregunta. Alfredo. Gracias, Tere, por la conversación. Me identifico mucho con muchos de los temas que tú has tratado, sobre todo con la cuestión de poner el tema en perspectiva de relaciones de poder, no solamente por el conflicto o el tema territorial en sí, sino la misma manera de comprender o de entender o del conocimiento que se genera sobre ese problema y lo que está en juego para distintos actores, ¿no? Las instituciones, los moradores, los científicos, etcétera, ¿no? Yo me identifico mucho en esa trama. Viendo la ilustración que nos mostraste, me surgieron dos cosas que quiero compartir. Lo que uno ve en la imagen, gracias por la imagen, digamos, a más de temas tan bonitos como la humanización del volcán, su estado de ánimo, etcétera, lo que uno mira es la afectación profunda a la vida de la gente. Y esto es importante porque, digamos, no solo son, hablo del mundo rural, no solamente es que se vive en la tierra, en ese suelo, sino que se vive de esa tierra y de ese suelo. Y eso es lo que se mira ahí, es decir,
lo que está en juego, en definitiva, es la reproducción de la vida en el sentido más amplio, ¿no? Digamos, cuando hacían la pregunta un poco sobre cómo la gente llegó a vivir ahí, una cosa que me parece fundamental y que no he escuchado mucho en el discurso sobre el tema del riesgo en volcanes como el Tungurahua, etcétera, es un poco vuelvo al tema del suelo. Digamos, me ha dejado pensando mucho en el tema del suelo, ¿no? Y nosotros partimos o tenemos un pasado no tan lejano, no tan distante en torno al sistema de hacienda, a la gran terrateniencia como la manera de propiedad del suelo, y cuyo decline es tardío, en los años 60, 70. Entonces, digo, si uno quisiera rastrear esos asentamientos, se va a encontrar con el régimen de hacienda, ¿no? Y se va a encontrar justamente con otras formas históricas de desposesión y luego de repartición y luego de expropiación, digámoslo así. Es decir, hay una larga historia sobre el acceso a la tierra, que es lo que nos ayudaría a entender por qué esa gente está ahí. Digamos, a veces se piensa un poco que la comunidad indígena es ancestral, que siempre estuvo ahí durante milenios. Y no, si no entendemos cómo se administró la riqueza que genera la tierra a través del sistema de hacienda, vamos a entender que ahí, en la manera en que estaban ahí, hay una economía política y hay una ecología política justamente ligada al sistema de la propiedad del suelo, ¿no? Sí, eso en torno a lo que me dejó pensando, pero cuando miramos el tema del suelo en los conflictos más urbanos, que es donde yo he trabajado, sí cambian cosas en el sentido de que digamos, si bien la gente cultiva en muchos barrios populares, no es la misma relación, digamos, con la producción agrícola fuerte de los sectores rurales. Y aquí sigo, digamos, me he invitado mucho a pensar en torno al suelo, ¿no? Cuando miramos digamos, entiendo en estos casos la resistencia a buscar la no evacuación o la no traslado, justamente porque está un modo de vida. Quisiera invitar a pensar cómo funciona esto en las áreas rurales. Si la gente, digamos, en las áreas urbanas, perdón, digamos, cómo entender esas resistencias cuando no es tanto solamente, digamos, no es vivir de la tierra, sino lo que implica el valor del suelo urbano, ¿no? Es otro tema, pero en general la invitación que me despertó era justamente a pensar el suelo como nuestra relación, las formas sociales de establecerse en el suelo. Gracias. Gracias, Alfredo. Sí, justamente eso es uno, o sea, si es que pensamos en esta idea de recursos o de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, en el caso urbano es del suelo, ¿no es cierto? Es del acceso por un lado a ese suelo y en dónde está ese suelo en relación a la ciudad, ¿no es cierto? Es también al derecho a la ciudad, al derecho a poder estar en un buen lugar, bien posicionado para poder acceder a otros recursos que la ciudad te permite, ¿no es cierto? O que te da. Entonces, sí, definitivamente un tema interesantísimo y no tan lejano de lo que estabas diciendo del tema de la tenencia de la tierra y la historia de la tenencia de la tierra en Ecuador, que viene obviamente de todo el sistema de hacienda, y en el caso que ya hemos visto, tanto Atucucho como San Francisco y Miravalle eran haciendas, ¿sí? Y vienen de ese lugar. Y además ahí hay un tema interesante, que no solamente que eran haciendas, pero son haciendas que después pasan a manos del Estado, que ahí se genera otras relaciones y se genera otro problema, porque es el Estado el que se vuelve el terrateniente de cierta manera. Y eso sucedió mucho en Ecuador desde principios del siglo XX, con la expropiación de las tierras a la iglesia y así subsecuente, bueno, y antes a los jesuitas
pero se va dando todos estos procesos que creo que son interesantes y nos ayudan también a entender quiénes son los dueños de qué, por qué, etcétera, y la toma de decisiones que creo que es interesante ahí. Y sí, como dices, en cuanto al volcán Tungurahua y a la imagen que estamos viendo aquí, la historia de ese lugar sí tiene que ver con quiénes eran los dueños de esas tierras. Sí hubieron haciendas, pero más en un lado del volcán que en el otro, etcétera, etcétera. Hay una historia bien bonita también de la cercanía a Riobamba por un lado y de ahí de la cercanía a la Amazonía por otro, y también esos imaginarios, ¿no es cierto?, de la sierra, del oriente, etcétera, que algún rato ya podemos conversar. Sí. Veo también, bueno, Jenny quería preguntar algo, pero Jonathan, tú tenías algún comentario. Después de Jenny, Jonathan, te doy la palabra, ¿sí? Jenny, yes. Okay, so Entonces, yo sí tengo una pregunta sobre la imagen o un comentario sobre la imagen. Puede ser una pregunta para ti. Y una de las cosas en un proyecto interdisciplinario se quejan de científicos sociales que dicen que son de problemas y todo, y crean muchos problemas, pero ninguna solución. Y dicen que es muy complicado y les complican a las cosas porque en las ciencias occidentales nos enfocamos en reducir los problemas, pero trabajando con volcanes y el punto que hizo Alfredo, hay verdades universales cuando empezamos con ese enfoque de política ecológica. Tal vez estás de acuerdo. Los científicos y las cosas que no sabemos, no puedes hacer una frase científica cuando no sabes qué va a pasar después. Y eso es en la raíz y sobre todo con los volcanes. Y también hay muchas cosas que podemos aprender trabajando con gente y entender mejor qué es lo que hacemos como científicos, pero trabajando con geólogos, más gente, hablando de evacuaciones, siempre hay problemas de ocupando tierra, pero también de animales. Es una gran cosa de si la gente participe en bajar el riesgo. Gracias, Jenny. El punto que haces sobre las decisiones que toman, ese sí es un buen ejemplo de qué es la política ecológica. Sí es cierto que, como sabes, de tu trabajo en Tungurahua y otros lugares, cuando das información, luego los políticos hacen algo con esa información. Estamos pensando que la solución está ahí, pero, por ejemplo, en todo lo que Giuseppe y Aquila y otros que han hecho, política ecológica también nos hace pensar a los científicos y esa frase que hiciste ya es una frase política y viene de un conocimiento de un vulcanólogo y estás tomando una decisión. Entonces tenemos que cuidar esto de pensar que no podemos decir nada, que solo hay que pensar en cuál es nuestra intención y no nos congelamos porque sí tenemos que pensar
sobre ciertas cosas y responder, y necesitamos ciencias sociales, pero hay que pensar de dónde vienen estas cosas. Y Piers Blakey hacía mucha crítica de esto de cuestionar todo y la construcción social de todo, porque él decía que eran problemas reales que hay que resolver, que eso también dicen los que trabajan en esta disciplina, pero no tenemos que solo ver nuestra posición, pero tenemos que ver que somos parte de la solución y el problema. Nos hace reflexionar bastante y eso está bien, estar activo. Y sí, es como los políticos usan la información, pero también eres tú y cómo tú lo haces. Y por eso los mapas de amenazas se comunican algo y qué es eso y es un objeto importante y muy importante para discutir. Creo que respondí a la pregunta. Entonces, no estás convencida. Podemos hablar después. Oh, no, por favor. Jonathan. Sí, más bien era un comentario del gráfico y pensaba que esta ilustración puede visibilizar cómo es tomado el riesgo y cómo desde mi perspectiva, sin haber trabajado en el lugar, se ve que es más algo reactivo o pensado en algo que se da después de un evento. Porque en la ilustración de la izquierda, pues vemos a la comunidad, los sembríos, etcétera, y vemos al investigador que está allá arriba solito, pero no se ve que hay una interacción o un espacio en el que interactúen los investigadores, la gente de la comunidad, no se ve a nadie del Estado. En cambio, del otro lado ya vemos militares, vemos más científicos, vemos a un sinnúmero mayor de actores. Entonces, esa era mi reflexión, como que aquí se puede ver en qué momentos entran los distintos actores al escenario y parecería ser que está todo pensado más en una respuesta. Gracias, Jonathan. Súper buena reflexión. Obviamente, y ahí le podríamos pedir a Malena que nos ayude con la interpretación de la ilustración, pero también yo les puedo contar la historia de cómo se hizo este mural, ¿no es cierto? Y viene de todo un proceso con los vigías del volcán Tungurahua que hicimos para que cuenten sus historias y que cuenten cómo llegaron a ser vigías y estamos coeditando un libro que es un libro de historias, pero digamos de narrativas, combinado con imágenes que ellos mismos pintaron. Y en ese contexto, eso fue lo que se pintó en esta escuela, ¿no es cierto? Se hicieron muchísimos dibujos y algún rato ya les puedo compartir los dibujos que se hicieron. Y tiene razón, aquí, para el que no conoce, parece que solo ya están respondiendo a la emergencia, pero para responder a esta emergencia, no sabemos toda la historia detrás, que es la de los vigías y toda la conexión que hay entre los vigías y la población, perdón, entre los vigías y los científicos, que es algo que el Pedrito, que está aquí en la reunión, nos puede contar un montón. Él ha estado ahí respondiendo a las emergencias, y también, obviamente, el Daniel. Hay toda una historia detrás de esto, ¿no es cierto? Y obviamente que sí, tiene razón, aparentemente solo hay respuesta, pero hay una respuesta basada en una preparación de años de relación entre los científicos y las comunidades, que es cierto que no está ilustrada aquí. Pero sí, gracias por tu punto. Veo que Daniel, Malena y Elisa tienen comentarios, pero primero quería preguntarle, Adriana, ¿hasta qué hora tenemos para la conversación? Siempre se planificaba como 1 hora y cuarto, entonces estamos un poco... Ok, bueno.
si los que quieran quedarse, se pueden quedar, y si ya se tienen que ir, se pueden ir. Daniel. Sí, sí, gracias, Tere. Sí, gracias por tu presentación. Yo tengo son dos comentarios y preguntas también al mismo tiempo. O sea, para empezar, yo quería decir que todos estos workshops y seminarios que hemos tenido durante estos 2 últimos meses o mes y medio han sido súper útiles para mí para entender varias cosas que yo no, por mi falta de experiencia en cosas interdisciplinarias, obviamente no las tenía claras. Creo que ahora las tengo más claras, sobre todo esta idea de la construcción social del riesgo, ¿sí? Esto que parece que está, es como el enunciado principal de las investigaciones que estamos haciendo aquí en Quito. Entonces, esto creo que lo tengo más o menos claro, ¿sí? Entiendo mejor qué significa eso, a qué se refiere, comparando con las experiencias que he tenido, lo asimilo, creo que bien. Tendría que tal vez dar un examen para ver qué tan bien lo asimilo, pero creo que lo entiendo bien. Ahorita yo voy a hacer unas preguntas y comentarios, pero yo me voy a transformar en el abogado del diablo. Entonces, viendo tu presentación de la ecología política, me parece súper interesantes algunos de estos postulados que tiene la ecología política sobre qué es tratar de entender cómo el hombre se relaciona con el resto de lo que le rodea, ¿no es cierto? La sociedad, cómo se relaciona con el resto del planeta, digamos, en pocas palabras. Entonces, y justamente ahí, esa es una pregunta que a mí me ha venido muchas veces en la cabeza y veo algo un poquito, no le veo como contradictorio, pero le veo como que tal vez todavía le podemos ver de una forma un poquito más amplia o mejorarle. Una pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué las ciencias sociales le ven a todo lo que es humano como que no fuera parte de la naturaleza? ¿Sí? O sea, por eso decimos, no, los desastres no son naturales, son construidos socialmente, y como son construidos por los humanos, entonces no son naturales. Tú también nos dices, por ejemplo, que el hecho de que haya las hambrunas y el ejemplo que pusiste ahí decías, no es que hubo una sequía, no es que había mucha gente, sino que hay toda una serie de decisiones, de relaciones de poder, una serie de acciones, de omisiones, que como son humanas, no son naturales. Y entonces, el desastre ya no es natural. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué esas decisiones no son naturales? ¿Por qué el hombre no pertenece a la naturaleza? ¿Sí? ¿Por qué consideramos siempre que es algo como ajeno? Aunque estamos hechos de los mismos materiales que el resto de la naturaleza, nuestros organismos funcionan como el resto de los seres vivos de la naturaleza, nuestros cerebros y cómo tomamos las decisiones son más o menos similares, obviamente muchísimo más complejos, pero igual que el resto de las cosas de la naturaleza, por algún motivo resulta que no son naturales, ¿sí? Entonces, eso para mí me hace preguntarme por qué vemos así las cosas y sobre todo yo, escuchando esto de la ecología política, digo, ¿no sería tal vez un poquito más útil empezar a considerar al hombre como parte de la naturaleza? Como verle como parte somos un conjunto, o sea, no es que somos algo separado. Y tal vez introducirnos a nosotros mismos dentro de la naturaleza y dejar de vernos como cosas artificiales o no sé si tal vez esto venga de lo divino, de cómo la religión nos ha puesto a nosotros mismos dentro de la naturaleza. ¿No nos ayudaría un poquito a pensarnos a nosotros mismos como parte de la naturaleza y empezar a ver las cosas un poquito distintas? Entonces, ahí yo veo que, por ejemplo, esa es una primera pregunta, es un primer comentario. Esta idea de que los desastres no son naturales, yo veo que
a los científicos sociales les hace que muchas veces lleven esto un poco al extremo y olviden y dejen de considerar justamente lo natural, la parte natural del desastre, lo que nosotros vamos a considerar como natural. El otro día yo vi una conferencia creo que fue la Male que nos invitó, donde hablaban sobre el COVID, nuestro famoso coronavirus. Y había un científico social que llevaba esto al extremo, pero es tan llevado al extremo que parecía ya absurdo. O sea, él decía, tengan cuidado, decía, no se dejen llevar por las cosas que están sucediendo y que les están diciendo en este momento a ustedes. Él decía, ustedes van a ver cómo de aquí en 50 años los libros de historia van a decir que el virus mató a 15,000 personas en el Ecuador. Y decía, eso no es verdad. El virus no fue el que les mató, sino fue Lenín Moreno que decidió pagar la deuda externa. Entonces, uno a priori escucha eso y dice, bueno, tal vez tiene razón y los desastres no son naturales. Claro, el virus no fue lo que les mató, son otras vulnerabilidades, pero obviamente este comentario era absurdo, era totalmente absurdo. No tenía ningún sentido decir que como Lenín Moreno pagó la deuda externa, entonces hubieron 15,000 muertos. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger justamente de que esta idea de lo natural y lo no natural, lo humano y lo no humano, lo artificial o divino, nos lleve justamente a este tipo de situaciones de absurdez, ¿sí? Cosas que no nos van a ayudar para nada. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito mis preguntas y mi comentario. Y yo pienso un poco que tal vez considerándole a lo humano, sí, a lo humano como parte de la naturaleza, tal vez le ponemos un poquito más de objetividad, un poquito más, porque nosotros también los científicos naturales, digamos, no sociales, no somos completamente objetivos todo el tiempo, pero en algo tratamos de mantener eso, ¿no? Entonces, estos son mis comentarios. Gracias, Terry, perdón por lo largo. No, está súper bien, sí. Gracias, Daniel, súper claro lo que me preguntas. Y en tu pregunta está también la respuesta. Y por eso es que me gustó cómo estabas explicando tan clarito. A ti que te gusta ir construyendo tu argumento poco a poco, que me encanta porque siempre es claro. Tú nos invitas o nos haces esta pregunta de que por qué las ciencias sociales ven a los seres humanos como fuera de la naturaleza. Creo que justamente esa es la primera cosa que nos está invitando a hacer la ecología política, a no vernos separados de la naturaleza, sino como parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces tú me vas a decir, pero me estás diciendo que los desastres no son naturales. Sí, obviamente, virus hay. No es que alguien creó el virus. Volcanes hay, huracanes hay. Eso es natural, ¿no es cierto? Sequías va a haber y hambrunas también van a haber. Esas son cosas que pasan y que han pasado siempre en la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, son naturales porque suceden, porque se dan y son parte de la historia de la humanidad y de nuestro estar en este mundo. Pero el elemento ahí que falta, ¿sí? Es el del poder, ¿sí? Y que porque hay una inequidad en cuanto a quién tiene poder y no, o quién tiene derecho y acceso a ciertos recursos y quién no, ¿sí? Ahí es donde se genera la política, o ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que llamamos la política en la ecología, ¿sí? En el caso específico de los desastres, a lo que vamos es que lo que no es natural es que se muera la gente cuando hay una erupción, ¿no es cierto? Que no entendamos eso como algo que pasó, entonces nadie es responsable. Lo que queremos hacer con esta idea de que los desastres no son naturales es que como seres humanos
humanos nos responsabilicemos de eso que sucedió. Porque si todo es natural, entonces hagamos todo lo que es natural porque así es natural. Entonces no hay justicia, que también es un concepto que es creado, ¿no es cierto? El concepto de justicia no es algo igual para todos, pero sí más o menos todos entendemos que no está bien que tanta gente se muera por cuando hay una erupción volcánica o que tanta gente se haya muerto por el COVID, ejemplo que tú nos presentas, ¿no es cierto? Lo que ese señor estaba diciendo sí es una exageración porque se pasó o se saltó muchos puntos de lo que genera la causalidad, que es lo que tú estabas diciendo, no tiene sentido. Lo que la lectura, digamos, de un poco más sean vulnerables. Sí puede ser que se haya invertido menos en una cosa y más en otra, por ejemplo, pero no vamos a decir, y en eso estoy de acuerdo contigo, que porque Lenín Moreno decidió pagar la deuda externa, entonces más personas se han muerto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Entonces, como para terminar un poco, a lo que nos invita a hacer esto es, sí, son procesos naturales, la naturaleza tiene todos estos procesos, pero ¿cuáles son las decisiones que nosotros tomamos que hagan que haya consecuencias a raíz de eso? ¿Sí? Entonces, por eso pensamos, es como es la idea de que los desastres no son naturales, es más una invitación a la reflexión, a que hay consecuencias y que el hecho de que la idea del desastre la amenaza es natural, el desastre se da porque hubieron decisiones y porque hay decisiones políticas que generan ese desastre. Podemos conversar más de eso después, Daniel, pero creo que estoy de acuerdo contigo que no estamos separados de la naturaleza, pero lo que estamos tratando de hacer es que haya responsabilidad, que alguien se responsabilice por las acciones o por las cosas que pasan en este mundo. Si no, entonces ya todo es natural, entonces no hay reglas, ¿no es cierto? Esa es la invitación, es a responsabilizar a alguien o a nosotros mismos sobre las consecuencias que hay a raíz de lo que hacemos. Malena y Elisa, creo que ya no tenemos tiempo, ya son las 6:30, pero si quieren podemos seguir conversando, mándenme sus mensajes en el chat o lo que sea. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Y cualquier cosa, sí, seguimos construyendo, que como lo que dice Daniel, creo que estos han sido espacios súper, súper buenos para ir entendiéndonos y ir como tejiendo las diferentes disciplinas o prácticas, como yo les invito a pensar esto, de las que venimos y sí, escucharnos un poquito más. Muchas gracias a todos y gracias por escucharme y venir hoy. Gracias. Gracias, Gracias, Tere. Gracias, chao, chao. Nos vemos, chao. Gracias, chao a todos. Gracias, chao. Muchas gracias, chao.